Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Castellón Ibón. Soy estudiante de quinto semestre de la licenciatura en médico cirujano y partero. Y el día de hoy les voy a hablar sobre la traqueostomía, tema perteneciente a la materia de clínica quirúrgica 2025A. Y bueno, vamos a comenzar. Antes de ir como tal a lo que es la traqueostomía, vamos a hablar sobre la anatomía del cuello para entender mejor este procedimiento. Y es que el cuello es el puente entre la cabeza y el resto del cuerpo. Es el resguardo de importantes estructuras anatómicas. Vamos a tener ciertas referencias que vamos a poder palpar para poder tener una idea topográfica de las estructuras. Como nuestra referencia principal o superior, vamos a tener el cartílago tiroides. Va a ser la prominencia palpable en la cara anterior del cuello, conocida también como la manzana de Adán. Por debajo vamos a tener el cartílago cricoides, que va a ser nuestro segundo punto de referencia. Y como tercero tenemos la glándula tiroides. Ya esas son las referencias superiores. Nuestra referencia inferior va a ser la escotadura yugular del esternón. Este va a marcar nuestro límite inferior. Y vamos a trazar una línea entre estas estructuras para tener nuestra área de manejo. Justo por encima de la escotadura yugular y por debajo de la tiroides, ubicados más o menos entre el segundo y cuarto espacio de los anillos traqueales, va a ser donde realizaremos nuestra incisión para proceder con la traqueostomía. Podemos ver que también tenemos músculos, los músculos ioideos, los músculos esternocleidomastoideos. Sin embargo, estos no representan un obstáculo inmediato, por lo que simplemente basta con retraerlos. Eh, Hay que tener en consideración que la anatomía de cada paciente es diferente, no es como en la imagen de este libro. Hay pacientes que presentan, por ejemplo, la arteria tiroidea IMA, que solo se estima que del 3 al 10% de la población la tiene. Sin embargo, es una variante anatómica que puede causar problemas en caso de que no se tenga en consideración. Algunos pacientes también pueden tener la glándula tiroides agrandada, en la que sea necesario retraerla o alguna otra pequeña variante anatómica o que tenga alguna pequeña tumoración benigna y nos puede llevar a alguna complicación posterior. Todo eso pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de antes de realizar una traqueotomía con una buena exploración física o apoyarnos de algún estudio de imagen. Por cambios físicos que conlleva la traqueostomía, vamos a tener una fisiología respiratoria y unos efectos alterados a los normales, en la que vamos a tener una pérdida del calentamiento y humidificación del aire, ya que esta es la función de las vías respiratorias superiores. Al brincarnos todo este paso y simplemente tener el intercambio de aire más abajo, pues perdemos esta función fisiológica. Vamos a disminuir la resistencia inspiratoria, alterar la fonación y un cambio en la mecánica de glutóneo. Un punto menor también que quisiera tocar es la diferencia entre traqueostomía y traqueotomía, ya que a la hora de realizar la investigación muchas bibliografías no distinguen entre estos términos, lo utilizan como semejantes. Sin embargo, algunas otras sí puntualizan ciertas diferencias, como el uso de cánula o la duración o el tiempo para el cual está pensado el procedimiento. Sin embargo, pues el término más correcto en este caso para esta exposición sería traqueostomía, aunque pues se usa mucho sin discriminación en el área clínica. Como concepto tenemos que la traqueostomía es un procedimiento quirúrgico en el que se crea un estoma a través de la tráquea de una incisión en la región anterior del cuello, con el objetivo de establecer una vía aérea artificial para facilitar la ventilación. Y bueno, ¿en qué casos va a estar indicada una traqueostomía? En caso de que tengamos una obstrucción de la vía aérea superior, ya sea por tumores, traumatismos, infecciones o malformaciones congénitas que impidan un paso adecuado del aire, por una ventilación mecánica prolongada en pacientes que requieran soporte ventilatorio a largo plazo, donde la traqueostomía facilita el manejo y comodidad del paciente, manejo de secreciones respiratorias en casos donde el paciente no puede eliminar eficazmente las secreciones de
La traqueostomía puede permitir una aspiración más eficiente de estas, una reducción del espacio muerto anatómico, lo que va a facilitar el proceso de destete de la ventilación mecánica. Y tenemos patologías especiales, sobre todo aquellas neuromusculares donde la respiración o la capacidad de respirar automáticamente por el cuerpo se vaya perdiendo, como en enfermedades desmielinizantes, de motoneurona inferior, ELA, etc. En situaciones de emergencia, la traqueostomía tiene pocas indicaciones, ya que la cricotiroidotomía suele ser preferida por su rapidez y menor riesgo de complicaciones inmediatas. Tenemos contraindicaciones relativas, llamadas así porque son puntos que a priori representan un riesgo para la traqueostomía. Sin embargo, el cirujano es capaz de evaluar si, a pesar de que un paciente pudiera llegar con alguno de estos puntos, pudiera ser todavía, aún así, candidato para una traqueostomía. Estas contraindicaciones relativas, a su vez, pues se pudieran considerar factores de riesgo para una cirugía, como lo son el trastorno de la coagulación, la anatomía del cuello desfavorable, una infección local, limitaciones de movilidad cervical, y en algunos casos, pues estas se pueden corregir, en otras no, como la anatomía del cuello desfavorable, y es el cirujano el que se puede adaptar y decidir si sí es candidato o si definitivamente es una contraindicación que no podemos corregir con técnica quirúrgica y habrá que buscar otro método. Las complicaciones las vamos a dividir en dos, en tempranas y tardías. Las tempranas son aquellas que desde el punto en el que inicia el procedimiento quirúrgico hasta los primeros días se pueden presentar, como lo es la hemorragia, un neumotórax mediastino, un enfisema subcutáneo mediastínico, obstrucción de la vía aérea, lesión del nervio laringio, lesión del esófago o una infección local. Son las complicaciones principales que podemos tener en una primera instancia. Las complicaciones tardías van más allá relacionado con la cicatrización o la recuperación de la herida, del trauma, y estas pueden ser una granulación y estenosis traqueal, una fístula traqueoesofágica, una fístula traqueocutánea, una traqueomalacia o una erosión vascular. Ahora bien, las técnicas quirúrgicas, primero les voy a dar un breve listado de teoría y ya después les mostraré unos videos para que quede mucho más claro esto. Las técnicas quirúrgicas se van a dividir en dos: la traqueostomía quirúrgica y la percutánea, o traqueostomía abierta y cerrada. Esta quirúrgica se realiza en quirófano o en condiciones estériles, es más invasiva y se va a subdividir en dos a su vez, según la incisión en la piel y tejidos blandos. Tenemos la técnica vertical, en la que la incisión es una línea media en el cuello, lo que minimiza el riesgo de hemorragia. Se asocia a menor trauma vascular. Tenemos la técnica horizontal o transversa, que es una incisión horizontal a nivel de los anillos traqueales 2-4, que mejora la estética, pero tiene un mayor riesgo de sangrado. Tenemos según el abordaje de la tráquea, con la técnica York, con un colgajo York flap, creando un colgajo en el cartílago traqueal para facilitar la entrada del tubo. Tenemos la técnica de decisión de anillo traqueal, en la que se retira una porción del cartílago traqueal para facilitar la canulación, y la técnica de Hendren, en la que la incisión es en forma de H. Por el otro lado tenemos la traqueostomía percutánea. Esta es menos invasiva y suele acompañarse con broncoscopía para ir guiando el procedimiento, y está desarrollado para realizarse en la UCI con mínima disección. Tenemos la técnica Sieglia clásica, en la que utilizamos dilatadores en serie, una guía metálica, para ir ensanchando la apertura traqueal paso por paso. La técnica de Sieglia modificada, en la que se utiliza un kit Blue Rhino, que es la marca comercial, en lugar de dilatadores en serie, es un solo dilatador cónico hidrofílico el que va ensanchando poco a poco
el estoma. Tenemos la técnica de Riggs, con un forceps de dilatación traqueal, en el que se realiza una pequeña incisión y se dilata con forceps especiales, lo que reduce el tiempo del procedimiento. Tenemos la técnica de Fantoni, que es una retrograda translaringia. Se pasa un introductor a través de la boca y se extrae por el cuello para posicionar la cánula de forma retrógrada. Tenemos la técnica de Percut Twist, utilizando un solo dilatador en espiral para abrir la tráquea de manera progresiva y controlada. Y bueno, aquí les dejo una tablita en la que comparamos las dos técnicas, resumimos las ventajas y las desventajas. Vemos que en la surgical tracheostomy tenemos un mayor control de estructuras anatómicas, lo cual es mejor para casos difíciles. Aquellos pacientes que llegan con obesidad, cuello corto, un tumor, estaba preferible el uso de la técnica quirúrgica, aunque sus desventajas es que es más invasiva, mayor riesgo de infección, sangrado y pues menos estética también. Por el otro lado tenemos la percutánea, que es menos invasiva, menor tiempo de procedimiento, menos complicaciones, pero su desventaja es que es más difícil en pacientes con alteraciones anatómicas, obesidad, cuello corto y tumores. Ya para finalizar con la teoría tenemos los tipos de cánula. Tenemos la cánula con balón, que va a evitar aspiración y permite ventilación mecánica con presión positiva, pero aumenta el riesgo de isquemia traqueal. Tenemos la cánula sin balón, favorece la fonación y facilita la devolución en pacientes sin riesgo de aspiración. Tenemos la cánula fenestrada, que presenta orificios que permiten el paso del aire en las cuerdas vocales facilitando el habla, que es la imagen que les puse aquí arribita. La cánula de Plattler, la imagen de abajo, tiene una mejor inflamación y reacción alérgica, útil en traqueostomía prolongada. Y la cánula para traqueostomía prolongada, diseñada para un uso largo con menor riesgo de complicaciones. A continuación, pues les voy a mostrar una serie de videos para que las técnicas quirúrgicas queden más claras. Primero les voy a mostrar la técnica percutánea, después el video de la técnica quirúrgica y pues están explicados los mismos videos, así que esto nos va a ayudar a que quede un poquito más clara la explicación y después ver. Hi guys, I'm Mikal from Prague ICU, and today we're going to show you how to perform a tracheostomy. Before the procedure, perform an ultrasound of the neck to rule out the vessel interposition. On the trolley, we have a sterile drape and gauze, surgical clamps or blunt dissector, skin disinfection chlorhexidine, a mixed solution of lignocaine and adrenaline, scalpel, 14-gauge puncture needle with Teflon catheter, guide wire, small dilator, guide catheter with horn-type hydrophilic dilator, tracheostomy tube with trocar inside, balloon patency should be assessed before insertion, sterile gel that is applied on the balloon, and a tracheostomy collar. Our tip is to cover the rhinodilator with water-soaked gauze, as this will activate its hydrophilic coating. Before the procedure, check all the vital signs and set up the ventilator FiO2 to 100% to prevent hypoxia during tracheostomy. Apply skin disinfection and drape the anterior neck. Patient needs to be properly sedated and paralyzed in a supine position. Placement of a shoulder roll beneath the patient's scapula can help to extend the neck and improve exposure of the anterior neck. Palpate the neck to identify key anatomical landmarks. These include the thyroid cartilage, the cricoid cartilage, and the sternal notch. The ideal location for placement of the tracheostomy tube is between the second and third tracheal rings. The bronchoscopist should be positioned behind the patient's head. Under bronchoscopic guidance, the ET tube is withdrawn to the level of the glottis. Before the initial incision is performed, local anesthetic
such as lignocaine with adrenaline, is infiltrated to the subcutaneous tissues to minimize bleeding. Make a 2 to 3 cm horizontal incision in the midline of the neck. You can either directly proceed with percutaneous dilation tracheostomy, or what we prefer is to bluntly dissect the pretracheal tissue until the trachea is palpable. Then insert the introducer needle with cannula perpendicular to trachea under direct bronchoscopic visualization. Remove the needle while leaving the plastic cannula in. Next, feed the guide wire through the cannula and visualize it while advancing it distally toward the carina. Remove the cannula over the wire. Advance the small tracheal dilator over the wire to dilate the tract. Remove the small tracheal dilator and insert the guide catheter. Then dilate the anterior aspect of the trachea with a horn-type hydrophilic dilator. Markings on the side of the dilator guide the depth to which it is inserted. Next, apply the gel on the deflated balloon and insert an appropriately sized tracheostomy tube directly into the trachea over the wire and guide catheter. Once the tube is in place, remove the guide catheter, wire and trocar. Inflate the tracheostomy cuff and connect the circuit to the tracheostomy tube. The bronchoscope is reinserted through the tracheostomy tube to visually confirm placement within the airway and possible local bleeding. Once satisfactory placement is confirmed, secure the tracheostomy tube with a tracheostomy collar. And this is... Aquí está viendo esternocleidomastoideo. Entonces acá, porque aquí tenemos, míralo, ahí está subiendo el anillo, entonces de aquí para abajo es tráquea. Sí. Nosotros se la vamos a hacer ahí. De acá es una incisión chiquita. De acá, ahí, hágale. No, quita tu mano. 3 ceros. No, vascular. Entonces tienes que, yo lo ves, ¿no? Sí. Entonces entras, pasas el punto y sales y tienes el anillo. Tengo Mira, el anillo. Okay. tienes el anillo, ¿sí lo ves, no? Sí, señor. Perfectamente. Sí, ahí se me ve. Pasas el anillo.
Él lo hace. ¿Qué no estamos de nuevo? Vale, entonces. Ajá. Perfecto. Sácalo. Ahí está bien. Así. Listo. A ver, entonces, Kelly. Corte. Vas a sentir un poquito de caliente, entonces mira lo importante de esto, ¿sí ves? Sí. Entonces empiezas a abrir tu estómago. Entonces la abres. Siempre le va a dar tos. Sí, claro. Ya tenemos la tráquea abierta, mira. Sí. ¿Sí ves? Metes el dilatador con mucha suavidad. Ok. Para que se dilate, para que el trayecto que le vamos a hacer para entrar, mírelo. ¿Sí ves? Sí. ¿De acuerdo? Mire. Sí, señor. Listo. Y vas a meter la cánula. Entonces metes la cánula primero en la dirección adecuada. Y la gira. Ok. Suelta. Tranquilo, hijo. Tranquilo, ya te va a pasar la tos. Con puntos absorbibles para que no tengas que quitarlos después. ¿De Sí, acuerdo? Sí. Me colocas los puntos Solo absorbibles para de el aproximación estómago. para el estómago para que no te vaya a fugar ni nada de eso. ¿De acuerdo? Sí, señor. Vuelvo y repito, aquí porque pues tenemos todo el tiempo, no, Sí, hay claro. no sé qué, si sé cuándo, que te cierre completamente. Sí, señor. Esto no es de un cirujano, todo médico debería estar entrenado para hacer esto, ¿no? Sí, deberíamos. Tienes, la colocas la fenestra, no, ya no, porque la voy a poner a toser, entonces pones la fenestra, clic, listo, ¿sí? Sí, señor. El paciente quiere hablar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Bien, doctor. ¿Estás bien? Sí, doctor. Ok, muy bien. ¿Cómo te sientes? ¿Dolor abajo? Porque pues el aire se escapa por acá y no puede. Veamos la técnica quirúrgica que sigue. Una vez visto los videos y entendido cómo funcionan las técnicas quirúrgicas, ya podemos hablar de la traqueostomía mínimamente invasiva. Aquí les traigo un artículo del Journal of Clinical Anesthesia, publicado en el 2024 en diciembre. Y como su nombre lo dice, es una técnica mínimamente invasiva y está pensada sobre todo para tener un mínimo riesgo de complicaciones posterior y un mayor número de pacientes que son candidatos para este tipo de cirugía. En esta tabla resume muy bien el artículo en el que varios pacientes fueron sometidos a diferentes tipos de técnica quirúrgica, en la que podemos ver que en la percutánea, la PDT, de 19 solamente 5 tuvieron una complicación de hemorragia y uno tuvo una falla a la hora de cambiar la cánula, necesitando intubación. Vemos también que en la surgical tracheostomy, en la quirúrgica, de 15 ninguno tuvo una complicación. Sin embargo, aunque el estudio no lo demuestre, esta es una de las técnicas que más riesgos y complicaciones trae consigo para el paciente, y pues es la más agresiva de las tres. En este caso de 32 tenemos la mínima invasiva, vemos que ninguno sufrió complicaciones. Pero bueno, ¿qué es la técnica mínimamente invasiva o en qué consiste? Básicamente es un protocolo híbrido que combina las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas de la percutánea en sinergia con las técnicas
de la quirúrgica para aquellos pacientes de alto riesgo con consideraciones específicas, tanto anatómicas como comorbilidades. Y es que recordando las ventajas y desventajas de cada una de las técnicas, la percutánea es mínimamente invasiva, es mucho más segura que la abierta y sobre todo pues es más estética para aquellos pacientes en las que no sea una traqueostomía permanente. Sin embargo, no todos son candidatos para este tipo de procedimiento quirúrgico, por el cual se optó por el procedimiento quirúrgico o la traqueostomía abierta para aquellos pacientes como por ejemplo que tengan una anatomía difícil, algún tumor, una vascularización anómala, etcétera, ¿no? Entonces, la traqueostomía mínimamente invasiva toma lo mejor de estas dos técnicas para hacer un híbrido que se adapta a cualquier paciente y disminuye al mínimo los riesgos y las complicaciones. ¿Qué técnicas o qué pasos toma de las técnicas? Pues en sí no está esclarecido ninguna. Simplemente al mero hecho de ya mezclar, ya se le conoce como mínimamente invasiva. Claro, tenemos que utilizar la percutánea, el corte mínimo y ir agrandando poco a poco el estoma. Entonces podemos ya a partir de ahí mezclar la técnica de la traqueostomía quirúrgica y ya llamaríamos una traqueostomía mínimamente invasiva al procedimiento que estamos realizando. Esto, pues el cirujano es 100% responsable de ver qué hibrida entre estas dos técnicas, porque solamente él está consciente del estado del paciente y pues podrá evaluar qué procedimiento es mejor para su paciente. Tenemos también consideraciones especiales para una traqueostomía, iniciando con los pacientes pediátricos, indicada en malformaciones congénitas como estenosis subglótica, laringomalacia, ventilación prolongada, alteraciones neuromusculares. Diferencias técnicas, pues una tráquea más pequeña y móvil presentan los pediátricos, lo cual nos lleva a un mayor riesgo de canulación accidental. El uso de cánulas sin balón para evitar necrosis traqueal es el tipo de cánula que se usa y pues una inserción más alta a nivel del segundo o tercer anillo traqueal, normalmente es hasta el cuarto, pero en niños esto cambia. Tumores de cabeza y cuello, las indicaciones son una obstrucción laringeo traqueal por neoplasia, radioterapia previa por fibrosis y técnicas especiales. Puede requerir resección de parte del cartílago cricoides. A veces es necesaria una laringectomía total con traqueostomía definitiva. En COVID-19 la traqueostomía fue muy demandada porque muchos pacientes requerían un largo periodo de intubación, de ventilación, perdón. Entonces, esa fue la indicación, ventilación prolongada por insuficiencia respiratoria grave. Los riesgos eran un alto potencial de aerosolización, un máximo riesgo de contagio para el personal médico. Las precauciones, el uso de su equipo protector completo, una técnica cerrada y rápida para minimizar la exposición y evitar desconexión del ventilador y usar un filtro EPA. Y ya por último, el ECMO, tenemos la indicación en pacientes con falla respiratoria con ECMO. Las consideraciones es una coagulación alterada por anticoagulante sistémico que nos va a dar un mayor riesgo de sangrado. La técnica preferida es una traqueostomía percutánea por broncoscopía para reducir complicaciones. Los cuidados postoperatorios los vamos a dividir en tres. Los primeros son los inmediatos, las primeras 24 a 72 horas. Vamos a tener una monitorización clínica intensiva, signos vitales, evaluación neurológica, monitoreo respiratorio, el manejo de la vía aérea y cánula de la traqueostomía, un control del estoma y herida quirúrgica y control de dolor y sedación. Generalmente con AINES es suficiente, pero en caso de que el paciente diga que tiene un dolor más intenso, pues podemos optar por opioides. Los cuidados en unidad de terapia intensiva o piso, que van de 72 horas a los 7 días posteriores. Tenemos un seguimiento clínico y laboratorial, una revisión de la cánula de la traqueostomía y evaluación de deglución y comunicación, así como por supuesto monitorizar que no haya ninguna complicación y que siga así.
Y ya por último tenemos los cuidados a largo plazo, arriba de una semana hasta la decanulación. Esta, por último, solo nos queda valorar si el paciente es candidato o no para la decanulación y la educación del paciente y familia sobre los cuidados en casa y demás. Ya a manera de conclusión, pues nos queda que la traqueostomía, la mejor técnica es aquella adaptada para el paciente. Normalmente se esperaría que fuera la mínimamente invasiva, la que provoca un tiempo de recuperación más rápido, menos trauma para el paciente y sobre todo que esté adaptada a su anatomía. Si es algo que encontré o con lo que batallé a la hora de realizar la investigación es que todas las bibliografías, incluso la Asociación Americana de Cirugía de Cuello y Cabeza, concordaban en que no está muy bien esclarecida una guía como tal de traqueostomía, un protocolo o un estándar mundial bien definido, a pesar de que es un procedimiento que se está realizando desde hace mucho tiempo y es algo con lo que muchos clínicos, muchos cirujanos batallan. Sin embargo, pues tenemos estudios muy buenos como el que les acabo de mostrar, que nos hacen una comparativa de cuáles son las técnicas que mejor se llevan con los pacientes y sobre todo que respetan diferencias anatómicas. Por ende, la responsabilidad total cae sobre el cirujano. Este será responsable de elegir cuál es la técnica mejor para su paciente y sobre todo tiene que estar muy bien capacitado, muy especializado y sobre todo muy experimentado para la traqueostomía para poder llevarla sin ninguna complicación a futuro. Bueno, espero que haya quedado todo claro. Esto fue todo de mi parte. Gracias.